Cordial saludo, estimado profesor. Mi nombre es Denis Andrés Arias Domínguez, soy estudiante de sexto semestre de Derecho de la Universidad Ariandina. En esta oportunidad vamos a hacer el desarrollo de la guía del eje temático 3 de Penal Especial. Vamos a hablar sobre derechos de autor, sobre derechos morales, derechos patrimoniales, plagio en el contexto educativo. También analizaremos posibles consecuencias penales y disciplinarias de estas faltas y cómo se pueden evitar. Dentro del concepto del bien jurídico, vamos a definir qué es, y el bien jurídico es cualquier interés que el derecho protege. En el caso de los derechos de autor, el bien jurídico protegido es la creación intelectual del autor, como obras literarias, artísticas, composiciones musicales, el tema de poesía, también incluso hasta de patentes científicas, artísticas. El derecho de autor es un conjunto de normas que protegen las obras originales de los creadores, para que ninguna otra persona saque provecho de esto, sino que el autor proteja su arte. Y el derecho incluye dos aspectos principales: los derechos morales y los derechos también patrimoniales. En cuanto a los derechos morales, son intransferibles e inalienables. Es decir, el autor siempre tiene el derecho a ser reconocido como creador de su obra y a protegerla contra alteraciones que perjudiquen su integridad. Este tema también va para artistas, incluso varios artistas que ya dejan de salir y tienen producciones en redes sociales, artistas del pop a nivel mundial, siguen teniendo regalías por estos derechos de autor y continúan por cantidad de reproducciones según la red donde estén produciendo su talento. Por otro lado, los derechos patrimoniales le otorgan al autor el derecho de obtener compensación económica por el uso de su obra. Estos derechos pueden ser cedidos y también pueden ser vendidos. Incluso, por ejemplo, hay personas que compran un porcentaje de la patente y demás, y también es permitido, obviamente, que se haga todo dentro del término de la ley. El derecho de autor está respaldado por la Constitución Política de Colombia en su artículo 61, que establece que el Estado protegerá la propiedad intelectual. Además, existen varias leyes, como la Ley 23 de 1982, la Ley 44 del 93, que regulan los derechos de autor. En cuanto a la jurisprudencia, la sentencia C083 de 2022 de la Corte Constitucional establece que el Estado puede regular los derechos patrimoniales del autor sin vulnerar su autonomía, mientras que la sentencia C077 de 2023 protege al autor frente a las formas de explotación de su obra que no se han definido aún. Eh, También, por ejemplo, podemos ver citas doctrinales con respecto al tema, como Carlos Álvarez y José Luis Cordero, que afirman que los derechos de autor son fundamentales para la protección de la creatividad humana, tanto en el ámbito personal como en el ámbito económico. Hay unas consecuencias penales y disciplinarias para todo aquel que incurra en plagio y que quiera pasar por encima la propiedad intelectual y los derechos de autor. En el Código Penal colombiano, el plagio está tipificado como un delito en los artículos 270, 271 y 272, que regulan las infracciones relacionadas con la propiedad intelectual. Las consecuencias penales pueden ir entre sanciones económicas e incluso algunas pueden incurrir en prisión. En el contexto universitario, las consecuencias disciplinarias para quienes cometan el delito de plagio pueden variar según cada reglamento estudiantil. Por ejemplo, para la universidad, la Fundación Universitaria del Área Andina, el plagio puede llevar a sanciones como la pérdida de la asignatura en casos graves o también incluso hasta expulsión del estudiante. Estas sanciones están justificadas por la importancia de mantener la integridad académica y también proteger los derechos de los autores, promoviendo la creatividad y el pensamiento crítico, el pensamiento original, que está enmarcado en el nodo de pensamiento ariandino que nos incluye y nos inculca la Universidad del Área Andina. Hay también algunas recomendaciones de cómo evitar el plagio y estas faltas. Es muy sencillo. Para evitar el plagio es fundamental citar correctamente las fuentes. Si yo en estos momentos estoy citando que estoy hablando sobre derechos de autor y estoy citando las sentencias, ya hay escritos, hay que dar el reconocimiento a esos autores que se esforzaron y que hicieron de pronto un trabajo jurisprudencial para tener a cabo
ya unas sentencias definidas y que nos sirvan de guía para poder elaborar un sustento jurídico. Es importante dar el crédito a los autores siempre que utilicemos alguna de las ideas. Usar herramientas de gestión de citas. Es importante siempre en los trabajos dejar la bibliografía, colocar también a quién hacemos referencia. Si tenemos un texto de pronto puntual, colocar el autor. Si tenemos una imagen, si tenemos alguna referencia también en un video, siempre colocar de dónde se sacó, de dónde se extrajo, para evitar incurrir en plagios y procesos que no están permitidos. Es importante también, pues, tener presente la forma de citación, si estamos en Vancouver, si estamos en norma ZAPA y demás, según se esté contemplando, como lo está exigiendo el autor o el docente o el reglamento estudiantil. Además, debemos ser también conscientes de que la creatividad y la originalidad son valores esenciales en el ámbito educativo. Fomentar ese pensamiento crítico y la reflexión personal es la mejor forma para evitar llegar a caer en plagio. Es importante, en conclusión, los derechos de autor son fundamentales para proteger el trabajo intelectual de los creadores. Es una responsabilidad de nosotros como estudiantes respetar los derechos y también como ciudadanos. Evitar el plagio y el fomentar, hay que tratar de fomentar la originalidad en los aspectos cotidianos de nuestra vida, en la clase y demás. Es siempre importante citar adecuadamente y ser consecuente de las consecuencias legales y académicas que puede incurrir un plagio. No solamente puede ser la pérdida de la asignatura, la calificación en 0 del trabajo, sino incluso hasta el mismo expulsión o retiro de la universidad. Por eso no debemos incurrir en estas faltas. Solo así podremos construir una comunidad educativa basada en el respeto y en la ética. Es importante que tengamos esto claro, que evitemos estas faltas, aparte de que no son morales, no son éticas, va también en contravía de la convivencia, del manual de convivencia, y por eso es importante que quede regulado y que quede también entendido y que lo tengamos en práctica cada uno de nosotros, como estudiantes, como profesionales también del derecho. Importante también defender estos derechos que son vulnerados por algunas personas y que tratan de pasarse por la tangente cuando en realidad hay un debido proceso y que se debe respetar el autor, la originalidad. Para eso también se deben ceñir también en unos procesos para que respeten y que garanticen que esa idea original corresponde al autor y así no incurrir en faltas, en plagios. Siempre que se debe citar a alguien que ya trabajó sobre algún tema, darle la relevancia, darle también ese sentido para que sea reconocido de que ya se trabajó y que gracias a ese trabajo y ese esfuerzo, dedicación que ha dejado esa persona, sirve de insumo para poder crear contenido, para poder contemplar de pronto la argumentación de un trabajo, para poder incluso complementar también un proceso o incluso arte, cultura y demás. Muchas gracias, estimado docente. Quedamos atentos también para continuar en este desarrollo del eje temático 4 de penal especial.